Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Arcia, estudiante de técnico de edificación. Voy a presentarles o explicarles las diferencias entre el enfoque determinista y el enfoque probabilista. Para desarrollar el taller, escogí como ejemplo la resistencia de una columna de concreto. Primero hablaremos del enfoque determinista. Es un modelo determinista, es aquel en el que las mismas causas producen siempre el mismo resultado. En este caso, asumimos que la columna de concreto fue construida exactamente como lo indican los planos, utilizando materiales de buena calidad y siguiendo todas las especificaciones técnicas. Las variables que consideran fijas son la resistencia del concreto, la cantidad de acero, de refuerzo, las dimensiones de las columnas y las cargas que soportarán. Por ejemplo, si los cálculos indican que la columna, por ejemplo, conocemos las dimensiones de la columna, la resistencia del concreto, la cantidad de acero, de refuerzo, la carga que va a soportar, las condiciones en las que fue diseñada. Si todos esos valores permanecen constantes, podemos realizar los cálculos correspondientes y obtener un resultado específico. Por ejemplo, podemos establecer que una determinada columna tiene la capacidad de soportar hasta 50 toneladas desde el enfoque determinista, si las condiciones son exactamente las mismas. Esperamos que la columna soporte esa carga de la misma manera. Ahora tenemos el enfoque probabilista o estocástico. En este enfoque reconoce que en la vida real existen factores que no podemos controlar completamente. En una columna de concreto podemos existir pequeñas variaciones en la calidad del material, errores durante la construcción, cambios en la carga, humedad o corrupción, sismo o deterioro en el paso del tiempo. Por ejemplo, podemos estimar que existe un 90% de probabilidad de que la columna funcione correctamente o un 8% de probabilidad de que presente pequeñas grietas o un 2% de probabilidad de que se presente una falla importante. Estas probabilidades nos permiten analizar el riesgo y tomar medidas preventivas. Por lo tanto, la diferencia principal es que el enfoque determinista busca un resultado definido bajo las condiciones conocidas, mientras que el enfoque probabilista reconoce la incertidumbre y trabaja con diferentes resultados posibles. Punto 2. El juego de los dados trucados. Caso de la empresa constructora. Ahora tenemos el caso de una empresa constructora. Queremos determinar el tiempo de entrega de un proyecto. La empresa tiene dos métodos. El método A utiliza una fórmula matemática fija basada en rendimiento óptimo de los trabajadores, y establece que el proyecto terminará exactamente en 45 días. Por el otro lado, tenemos el método B, que utilizamos simulaciones que consideran situaciones como días lluviosos, retrasos de proveedores e incluso huelgas. Si yo fuera la directora del proyecto, elegiría el método B para presentárselo al cliente, porque le doy un ejemplo. Si existe un 10% de probabilidad de que el proyecto tarda 60 días, la empresa puede prepararse para ese escenario y no sorprender al cliente si ocurre un retraso. Por eso considero que el método B proporciona información más útil para tomar decisiones. Punto 3. Creación de los ejemplos originales. Para finalizar con este taller, debemos crear un ejemplo propio para cada enfoque. Tome en cuenta mi ejemplo determinista. Está relacionado nuevamente con la construcción
Supongamos una máquina programada para realizar una operación específica. Si recibe exactamente las mismas condiciones de entrada y funciona correctamente, se realiza siempre la misma operación y produce el mismo resultado. En este caso, nos estamos considerando azar o incertidumbre, por lo que podemos considerarlo un ejemplo determinista. Ahora, como ejemplo probabilista, tenemos nuevamente una columna en concreto, pero esta vez analizamos su vida útil. Aunque dos columnas hayan sido construidas con el mismo diseño y los mismos materiales, no necesariamente se van a deteriorar exactamente al mismo tiempo. Esto puede depender de factores como la humedad, la exposición al ambiente, la corrosión del acero, el mantenimiento de las cargas que soporta y otros factores externos. Por ejemplo, podemos estimar que existe un 80% de probabilidades de que una columna se mantenga en unas buenas condiciones durante 30 años. Un 15% de probabilidad de que se necesiten reparaciones antes de ese periodo y un 5% de probabilidad de que presente daños importantes debido a condiciones extremas. Como no podemos conocer exactamente cuál de estos resultados ocurrirá, estamos trabajando con probabilidades. En conclusión, los enfoques deterministas y probabilistas son dos formas diferentes de analizar situaciones y tomar decisiones. El enfoque determinista supone que conocemos las variables y que estas permanecen constantes, por lo que podemos obtener un resultado definido. El enfoque probabilista, en cambio, reconoce que existen factores que pueden variar y generar incertidumbre. Por eso, analizar diferentes resultados y les asigna probabilidades. Por eso, cuando existen factores que no podemos controlar completamente, considero que en el enfoque probabilista puede ser una herramienta muy útil para tomar decisiones más informadas y prepararnos para diferentes escenarios. Muchas gracias por su atención.